hermanos, voy a invitarles a que busquen en sus Biblias un libro que es poco predicado, ¿sí? Lo encontramos en Cantares, ¿sí? En el Cantar de los Cantares. Vamos a leer todo el capítulo 2. Para efectos de la transmisión voy a leerlo, pero sí les pido que ustedes me acompañen y vayan leyéndolo en forma conjunta para que vayamos entendiendo el preámbulo de la proclamación de la palabra de esta mañana, que tiene como título Iniciando un año con fidelidad. Entonces, por favor, vean en sus Biblias Cantares número 2 y nos ponemos en pies en cuanto lo tengan. Todos tienen Biblia para que si no el hermano Daniel nos haga favor de proporcionarles un ejemplar. Bien, la palabra de nuestro Dios en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, dice así: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, dándome con pasas, confortándome con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Belén, por los corzos y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz del amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. He aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarbados parajes, muéstrame tu amor, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Pasadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre el hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Con este preámbulo, escucharemos la predicación de esta mañana a cargo del licenciado predicador Marcos Reyes Díaz, intitulado Iniciando un año con fidelidad. Muchas gracias, hermanos. Oramos a nuestro Dios primero. Nuevamente nos acercamos a ti, Padre Santo, para ponerte en tus manos nuestro corazón, nuestra mente. Permite que la palabra aquí expuesta sea de edificación para la iglesia, de fortaleza para toda la comunidad de Getsemaní y las personas que nos están viendo, nos están escuchando. A mí solamente permíteme ser ese instrumento que tú llamas. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares.
Me costó trabajo, bueno, como les comentaba primero, es la única parte del culto en donde sí me quitaré el cubrebocas por una cuestión de mayor entendimiento en la transmisión. Me costó trabajo, hermanos, definir el tema de estudiar en este mes. Por un lado, tenía en la mente el seguir predicando sobre Jesucristo. Si se fijaron en las predicaciones y pudieron seguirnos, estudiamos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y decía, bueno, pues vamos a seguir, así como sigue la secuencia del evangelista, vamos viendo todas las partes del ministerio de Jesucristo. Pero por otro lado, también tenía en la mente el hecho de que estamos iniciando un nuevo año, 2022. Y muchos de nosotros cuando inician los años, pues nos llenamos de propósitos, nos llenamos de deseos, de objetivos. Luego llega una pandemia, nos los tira algunos de ellos, pero hay otros nuevos que vamos planteando. Y como iglesia Getsemaní, pues también estamos en la antesala de un año de suma importancia para la vida de la iglesia, de esta iglesia en particular, hermanos. Es un año que puede marcar en gran medida el caminar en el futuro. Y entonces, meditando, decía, Dios, muéstrame si es seguir las enseñanzas de Cristo en los estudios o seguir también las enseñanzas que tienes para la iglesia Getsemaní en particular. En una plática que tuve con el ministro de Educación de la iglesia, con nuestro hermano Isaías, se definió gran parte de la temática. Así que vamos a ver este mes, el título general lo hemos puesto iniciando con una iglesia con ciertas características. Y es que los miembros en plena comunión de esta iglesia han sido convocados. Ya van varios domingos que se lee esta convocatoria para tomar decisiones acerca en concreto del liderazgo de la iglesia. El día 23 de enero, si Dios lo permite, se tendrá la oportunidad de iniciar un proceso de fortalecimiento, principalmente al consistorio. 3 ancianos de iglesia, hermanos, han estado dirigiendo el caminar de Getsemaní durante los últimos años. Y no me van a dejar mentir los hermanos que están aquí presentes, no ha sido un trabajo fácil. Ha sido todo lo contrario, en verdad el caminar ha sido de vivir momentos de enorme preocupación, de enorme tensión. También en esto ha participado y lo reconocemos a nuestra hermana Alma, quien durante varios años fue tesorera. Entonces ha sido años complicados para el liderazgo de la iglesia Getsemaní. Pero el día de hoy se está vislumbrando la posibilidad que haya más personas que se integren al liderazgo en el oficio de anciano de iglesia. Y por eso el consistorio ha decidido, vamos a convocar a la iglesia. Vamos a escuchar propuestas para fortalecer este consistorio. Pero por otro lado, también está iniciando un proceso de formación de una junta de diáconos. Se había iniciado antes de la pandemia. Ya había por ahí algunos hermanos que habían sido electos y que incluso habían iniciado el curso de preparación para el diaconado. Llegó la pandemia y hubo un descontrol en el sentido de que ya no pudo haber la constancia a la hora de conectarse. Y al día de hoy, hermanos, 2 años después de iniciar la pandemia, nuevamente como iglesia empezamos a vislumbrar la posibilidad de volver a llamar a esas personas o a nuevas personas para ser capacitados y para posteriormente ser instalados como diáconos de la iglesia, lo cual fortalecerá en gran medida el trabajo
el trabajo que estamos realizando como Iglesia Getsemaní. Y claro, en estas convocatorias también no dejo de mencionar el hecho de que hay una convocatoria para un llamamiento pastoral, en la que se decidirá la continuidad del trabajo que se viene realizando o el inicio de un nuevo trabajo con una nueva persona. Eso ya lo tomarán las decisiones la misma iglesia. Es por ello que decidí hablar en este inicio de año sobre 4 pilares, 4 conceptos que consideramos se debe tener como iglesia, en caso concreto como Iglesia Getsemaní y de manera general como Iglesia de Jesucristo. Y esto independientemente de quienes encabecen el liderazgo en los próximos años. Son 4 pilares que deben estar siempre presentes en cualquier iglesia. Así que hablaremos en primer lugar de fidelidad. Una iglesia fiel. Por eso a la hora del himno les resaltaba la estrofa que decía, fiel quiero serle. Una iglesia fiel. Posteriormente, el próximo domingo, si Dios lo permite, hablaremos sobre el amor, otro pilar fundamental para nuestra iglesia. El tercer domingo se hablará sobre una iglesia con liderazgo, que es el día en que está convocada la reunión congregacional. Y el cuarto y último domingo será una iglesia de servicio, llamada al servicio. Así que pensando en este primer pilar, la fidelidad, pues meditando en esa palabra, fidelidad, pues tenemos en muchas áreas, en muchos lugares esa palabra. Somos fieles al trabajo, somos fieles a nuestro equipo de fútbol, somos fieles a muchas cosas. Sin embargo, hay una figura que aparece a lo largo de toda la Sagrada Escritura, aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que ustedes y yo estamos sumamente familiarizados, en el cual podemos hablar y resaltar la fidelidad. Esa figura la conocemos como el matrimonio. Y para hablar de fidelidad en el matrimonio, me pareció interesante tomar como base un libro que decía el hermano Gabriel, no es común utilizarlo. Lo utilizamos cuando casamos y como no me ha tocado casar, pues no lo utilicé, no lo he utilizado. Sin embargo, sí lo escuchamos de repente en bodas, pero en una predicación dominical es extraño. Pero en esta mañana, hermanos, este libro de Cantar de los Cantares, en su capítulo 2 que leímos, consideramos tiene 3 grandes enseñanzas para la iglesia con respecto a la fidelidad. Los invito a que lo tengan abierto este libro. Cantares capítulo 2. No perdamos de vista que es un poema. Es un lenguaje poético. Y hay a quienes se nos da mucho los poemas y hay a quienes nos cuesta trabajo el lenguaje del poema. La primera enseñanza que quiero resaltar relacionada con la fidelidad está en la siguiente frase, en el verso número 16. Cantares 2, verso 16. Dice así, mi amado es mío y yo suya. Mi amado es mío y yo suya. Esta frase pues puede resultar tal vez hasta complicado de aceptar en un contexto actual, en 2021 o 2022, porque nos está diciendo nuestro Dios que la fidelidad implica pertenencia. Así como en el matrimonio, también implica pertenencia. El escritor de Cantar de los Cantares de este poema nos deja ver cómo si hay una pertenencia en una relación de pareja. Él es de ella y ella es de él. Se pertenecen el uno al otro. Claro, hermanos, yo sé que en los últimos, ¿qué será? 30, 40 años o tal vez un poco más, se ha luchado contra esto. No, yo no le pertenezco a nadie.
Y se les dice a la mujer, no, tú no eres pertenencia de nadie. Esto porque ha habido una tergiversación en ese concepto de pertenencia. Y por eso muchas mujeres ya no ponen esa frase ¿no? De reyes, de fulanita de tal. Ya firman con su nombre o nombre y apellido desde nacimiento. Claro, hermanos, sí, hay que reconocer que sí hubo esa inequidad, porque sí hubo mucho esa parte de ella le pertenece a él y por lo tanto puedo hacer lo que quiera con ella. Y había inequidad porque él no pertenecía a ella. No, de repente hasta bromeaban de, uy, sí, ya te pegan, uy, que desde que te casaste. Sí, ese concepto de pertenencia se tergiversó. Y de hecho, a nosotros no nos pedían, a los varones no nos pedían firmar el D, ¿no? Pero la Sagrada Escritura nos dice, mi amada es mía y el amado es de ella. La relación de pareja, de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, sí lleva un sentido de esa palabra, de. El esposo es de su amada, el esposo es de su esposa, la esposa es de su esposo, es de su amado. Y esa es una pertenencia que refleja fidelidad, uno al otro. Cuando Dios nos permite encontrar a algunos de nosotros, hermanos, la persona que será nuestra pareja, imagínense, hermanos, en medio de millones de personas, de 7,700 millones de personas que hay en el mundo, Dios nos permite el que encuentre a alguien que me pertenece y Dios permite que esa persona yo le pertenezca. ¿Y esto qué tiene que ver, hermanos, con la iglesia? Es que Dios utiliza la imagen de la esposa y el esposo para referirse a la relación que Cristo tiene con su iglesia. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice la Sagrada Escritura, ya el apóstol Juan, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa, hermanos, la esposa del Cordero es la iglesia. Y entonces, en ese sentido, en esa similitud de la relación de un esposo con una esposa, en esa similitud de la relación de Cristo con su iglesia, también podemos decir como iglesia, mi amado es mío y yo suyo. Jesucristo es nuestro amado. La iglesia de todos los tiempos lo ha tenido muy en claro. La iglesia triunfante, los que ya están en la presencia del Señor, también lo han tenido muy claro. Jesucristo es su amado. A Él le pertenece. Y la invitación, hermanos, en esta mañana es que ustedes y yo que nos encontramos actualmente en 2022, iniciando un nuevo año, tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que perteneces a Cristo. Y Cristo te pertenece a ti. Es a quien amamos. Debemos tener en la mente que la iglesia es amada por el Cordero. Cuando usted y yo fuimos llamados por Dios al arrepentimiento de nuestros pecados, cuando ablandó nuestro corazón de tal manera que Él vino a vivir en usted y con usted, en ese momento comenzamos a formar parte de la amada de Cristo, de la iglesia de Cristo. Así que cada día, hermanos, que caminamos en esta vida, formando parte de la iglesia de Jesucristo, es un día en el que podemos sentir el amor de nuestro amado, el amor de a quien le pertenecemos. Y es un día en el que podemos nosotros amar
a nuestro amado, porque Él nos pertenece. Así cada actividad, hermano, que usted realiza para el servicio de la iglesia, sea recoger las ofrendas, sea tocar el piano, participar en el estudio bíblico, orar, compartir el mensaje por las redes sociales, todo eso, hermanos, debe ser hecho con el pensamiento que lo estamos haciendo para la iglesia de Cristo que le pertenece a Cristo. No es nuestra la iglesia, no es del pastor, no es del consistorio. La iglesia pertenece a Jesucristo. Es el primer punto, hermanos. Tener en claro que en 2022 que su pertenencia y la pertenencia de Getsemaní y la iglesia en general es de Cristo. Mi amado es mío y yo suya. Pero un segundo punto está descrito en forma poética en el siguiente versículo. Versículo 15 de Cantares 2. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Quiero compartirlo en otras versiones, porque al ser lenguaje poético sí cambia de repente o cuesta trabajo de repente entender toda la idea. Lenguaje actual. Las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Y nueva versión internacional. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. La fidelidad, hermanos, implica que estemos atentos a aquellas cosas que pueden o quieren arruinar nuestra relación con nuestro amado. En este caso, dice el escritor, las zorras tratan de dañar las viñas. En el caso de la relación de pareja, habrá quienes tratan de arruinar el amor, la relación que se tiene entre un amado y su amada. Y hay un enemigo, hermanos, en esta relación. Un enemigo que ha estado presente casi desde el principio de todo lo que se creó. Un enemigo en la relación que tiene Dios con su pueblo, Dios con su iglesia, Dios con su creación. Y lo conocemos como la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Veamos cómo se ha metido con ganas este gran enemigo en esta relación que debería ser de fidelidad. Allá en Edén, la serpiente antigua se interpuso en esa relación y llevó a Eva a desobedecer a Dios. Pero la serpiente era astuta, dice Génesis 3, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer cayó. Ese enemigo quiere destruir la relación de Dios con Eva y la destruyó. Este enemigo también viene narrado, por ejemplo, en Job. Buscó de todas las formas que Dios le permitió separar a Job de su relación con Dios. Allá en Job 1, pasaje que conocemos muchos, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Ahí anda el enemigo molestando. Pues sí, pues te amas, lo amas, pues porque le das todo, te da todo. Déjame meterme ahí para que veas cómo te va a ser infiel, cómo va a romper esa relación contigo. Es Satanás, hermanos, quien llevó a pecar también incluso a esa figura tan importante en la historia del pueblo de Israel, al rey David.
Allá en 2 de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahí está presente el enemigo, tratando de dañar esa relación de Dios con su pueblo. Y es más, este enemigo hasta se metió con el mismo Hijo de Dios. ¿Quién es el que tentó, hermanos, a Jesucristo allá en el desierto? Allá en Mateo 4, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está presente, metiéndose incluso directamente con el amado, con Jesucristo. Es Satanás quien indujo a Pedro para evitar que Cristo fuera a Jerusalén. Allá en Mateo 16, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, después que les dijo lo que iba a pasar en Jerusalén. Jesucristo volviéndose a Pedro le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahí está presente el enemigo, hermanos, tratando de romper esa relación de fidelidad. Último ejemplo, hermanos. Judas. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. La Sagrada Escritura, hermanos, es muy clara acerca de quién es el que va a intentar romper la relación fiel que hay entre Dios y su pueblo. Va a intentar romper la relación que hay entre Cristo y su iglesia, el amado y la amada. Y no es un enemigo sencillo. La descripción que nos da el apóstol Pablo creo que es bastante clara. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso tenemos que hacer como iglesia, hermanos, porque el diablo está como león rugiente, tratando de atraparnos. Pero el mismo apóstol Pablo nos dice, no deis lugar al diablo. La relación que Dios nos invita a tener en esta mañana es una relación de dos. Solo Cristo y su iglesia. Por eso, como iglesia, no demos lugar al diablo en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Una relación de fidelidad está atenta a aquello que se puede arruinar o que la puede arruinar. Por eso dice el escritor de Cantares, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Que en 2022, hermanos, estemos atentos a alejar todo lo que nos quiera voltear hacia la infidelidad a nuestro Cristo. Y lo último que el poeta de Cantares nos muestra en esta relación de fidelidad. Versículo 6. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Nuevamente acudo a otras versiones. Que ponga él su brazo izquierdo debajo de mi cabeza, que me apriete contra su cuerpo con el brazo derecho. Traducción en lenguaje actual. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda, ojalá su derecha me abrazara. Nueva versión internacional. Una imagen que puede resultar común en las parejas. La confianza, hermanos, que existe en esta relación, en una relación de fidelidad, se puede reflejar en gran medida a través de un abrazo. Con la pandemia, sí, nos hemos visto en la necesidad de mantener una sana distancia. Ya no nos es sencillo ni siquiera estrechar las manos. Ahorita nos estamos saludando con el puño y ya vemos quienes todavía tenemos incluso nuestras dudas de si con el puño. ¿Cuánto más dar un abrazo? Pero los abrazos
en la relación de pareja son necesarios, son importantes. Dice el escritor de Cantares que esta amada desea que su amado la tome en sus brazos, la rodee. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué un abrazo? Un abrazo en la relación de pareja permite compartir amor, pero también permite compartir confianza, seguridad, protección, consuelo. Y el amado se siente feliz de poder abrazar a su amada. Sabe ella que puede sentirse protegida, con confianza cuando él lo abraza. La esposa de Cristo, hermanos, la iglesia, necesita dejarse abrazar por su esposo, por Cristo. Ese es el deseo que debemos tener como iglesia, el deseo de que llegue nuestro amado, que comparta con su iglesia, que esté aquí presente en nuestro culto de adoración. Y eso tenemos la certeza, hermanos. Dios está aquí presente. Cristo está aquí presente. Porque en donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaré. Y entonces en nuestros estudios bíblicos, que también esté el Señor Jesucristo, que también esté nuestro amado ahí presente, abrazándonos. Que en nuestra reunión de oración, cuando sentimos ansiedad, cuando expresamos nuestras preocupaciones, sintamos que también está presente nuestro amado Jesucristo abrazándonos. El deseo de la iglesia es que Cristo esté abrazando a los niños, por los que se oró hace unos momentos. El deseo de nuestra iglesia es que Cristo esté abrazando a nuestros adolescentes, a las personas jóvenes, a los adultos. El deseo en este 2022 para nuestra iglesia es que usted, que es persona adulta mayor, también sienta ese abrazo de Cristo, de su amado. Cuando la iglesia tiene una relación fiel a Cristo, su brazo poderoso, su brazo derecho nos abraza. ¿Y qué nos da, hermanos? Amor, confianza, seguridad, protección, consuelo. Concluyo, hermanos. Este mes la iglesia Getsemaní tiene importantes decisiones que tomar, pero en todo momento debe hacerlo pensando en la fidelidad de su relación que tiene con Cristo. Demostremos esa fidelidad participando en 2022 en las decisiones y actividades que más podamos. Demostrémosle que somos fieles. Participemos como iglesia Getsemaní, hermanos, mostrándole al mundo que esta iglesia pertenece a Cristo, que usted pertenece a Cristo. Demostremos fidelidad en este 2022, evitando que haya intromisión del enemigo. Alguien que quiere destruir lo que pertenece a Cristo. Estemos atentos, tanto consistorio, diáconos, pero los miembros de la iglesia también estemos atentos. Y demostremos la fidelidad que le tenemos a Dios, dejándonos abrazar por Cristo. Dejemos que nos dé amor, confianza, seguridad, protección, consuelo, a través de su brazo fuerte y fiel.